Hemos llegado al final del matutino correspondiente al día de hoy. Vámonos con la conclusión que hoy nos ocupa en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículos 29 y 30. La lectura de la palabra será llevada a cabo por el pastor Argenis Cáceres, pero la explicación de la misma estará a cargo de nuestro director, licenciado Juan Rafael Luque. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 29 y 30, y dice de la siguiente manera: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Padre, gracias, tu palabra ha sido leída. Pedimos el buen discernimiento. El momento de la conclusión de este matutino, usa tu siervo de una manera grande y especial. Amén y amén. Amén. Qué bueno. Gracias al Señor que nos permite meditar en su palabra. Dígalo conmigo: el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Dígalo otra vez: el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. ¿Quién creen ustedes que es el Cordero de Dios? Jesucristo. Antes de venir el Señor, la gente sacrificaban ovejas, sacrificaban becerros, sacrificaban palominos para cubrir el pecado de la gente. Hacían algo malo y llegaba, y los que pagaban el plato roto eran los pobres animalitos. En ese tiempo no había la misión Nevado. La misión Nevado no se llama, que era de cuidar los animalitos. Hermano, y estaban acabando con los pobres animalitos, porque como habían pecadores, hermano. Y sucede que Dios en el cielo, viendo que iban a acabar con los pobres animalitos, las ovejas pagaban los pecados de los demás. Entonces dijo: no, hay que darle un parado a esta cosa. No puede ser que todo el tiempo paguen los pobres animalitos. Esa sangre que ellos derramaban de esos animalitos, solamente lo que hacían era cubrir la maldad de la gente, pero seguían haciendo lo malo, hermano querido. Y Dios entonces mandó al verdadero Cordero de Dios para que hiciera un solo sacrificio. Y por eso vemos aquí que dice que Juan, al siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿cómo le dijo? He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Oye, tremendo. Venía el Señor caminando, y cuando Juan el Bautista lo vio, inmediatamente lo señaló con el dedo y le dijo: he aquí, le dijo a la gente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no hay necesidad de matar los animalitos, porque ahora el Cordero, un solo sacrificio. Hermano querido, primero que Juan el Bautista no conocía a Jesús. ¿Quién se lo reveló que era él? ¿Quién le dijo que era él el Cordero de Dios? He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando todo había fracasado. No había solución. La gente seguían pecando, se iban y le echaban un poquito de sangre y aparentemente se iban limpios. No, pero seguían haciendo lo malo. Pero qué bueno que Dios, viendo ese problema, entonces mandó al Cordero de Dios. Lo puso como un cordero, hermano. Un cordero es un animal, pero un cordero sin mancha. Un cordero, nada, todo limpio. Y fue el Señor Jesucristo. Dice el verso 30: este es aquel de quien yo dije. ¿Qué había dicho Juan el Bautista? Después de mí, ¿qué pasa?
viene un varón, Ajá. el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Es lo que les quiso decir, que ese que venía, hermano querido, era antes que él. O sea, queriendo decir, él siempre ha existido, pero hoy se nos presenta como el Cordero de Dios, en el cual va a caer el pecado del mundo, y él nos va a hacer libre del pecado. Hermanos queridos, qué extraordinaria esta revelación de Juan el Bautista. ¿Cuánta gente le seguirían? Todos vestidos igual, con sus mantos, sus túnicas, no sé qué cosa. Pero él señaló fue al Cordero de Dios. Quiero decirle que ya él pagó. El Cordero de Dios se presentó, murió por nosotros, murió en la cruz del Calvario. ¿Cómo murió él? Perdonando. Funcionó lo que dijo Juan el Bautista. He allí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Miles y millones de personas hemos sido limpiados, hemos sido lavados con la sangre de ese Cordero, el Cordero de Dios. El Hijo de Dios vino a pagar por nosotros cuando no teníamos solución, cuando nadie daba medio por nosotros. Jesucristo dio su vida, Jesucristo dio su sangre, Jesucristo vino para borrar, para quitar de una vez por todas el pecado de todos nosotros. Lógicamente hay que reconocer que Él es el Cordero de Dios, que Él es el Hijo de Dios, y la única manera, la única condición para que esa sangre de ese Cordero de Dios nos lave de todo pecado es que nosotros creamos en Él, que lo recibamos como nuestro Salvador personal, que lo vamos a hacer al final de esta conclusión. Así que usted y yo somos benditos, bienaventurados, felices, porque hubo alguien que se desprendió del cielo, se presentó aquí como un cordero, como un animalito sin mancha, para poner su vida por ti, mi amigo, y por mí. Así que debemos estar contentos, felices, que el Señor se plació de nosotros. Usted y yo tenemos que estar agradecidos. Gracias, Señor, porque yo estaba perdido, pero la sangre del Cordero de Dios me limpió, y soy limpio por la sangre de Jesucristo. Y ahora en adelante, cuando usted recibe a Jesús, es diferente, porque ya usted no vive para el mundo, sino que vive para Jesucristo. Que Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde. Amén y amén.